Ok, buenas tardes a todos, buenas noches a todos chicos, de los que nos siguen a través del canal de YouTube de SOCIEMDAC. Bueno, en esta oportunidad, ya terminando el cuarto día de la Semana Internacional de Neurología, tengo el gusto en presentar a la ponente Fiorella Espinosa González, quien es estudiante de cuarto año de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán, directora del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la SOCIEM USS y miembro activo de Tau Relapid Group, quien en esta oportunidad nos trae la ponencia sobre trastornos del movimiento. Adelante, Fiorella. Bien, perfecto. Muchas gracias, John. Chicos, buenas noches con todos. Estoy súper feliz de poder volver a estar con ustedes aquí en otra ponencia y qué mejor que en la Semana de la Neurología. El tema que les traigo hoy es un tema muy bonito en realidad, trastornos del movimiento. He tratado de poner lo más puntual, los puntos claves para que tengamos un mayor entendimiento. Entonces, a ver, vamos a empezar a proyectar. Perfecto. Bien, como ya le mencionó yo, mi nombre es Fiorella Espinosa González. Soy creadora de contenido médico, también soy estudiante de medicina en cuarto añito ya. Los invito a que a lo largo de la ponencia puedan tomarle una fotito a cualquier diapositiva que les haya gustado y poder etiquetarme en mis redes sociales que lo pueden observar en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, sin más cherry, yo voy a empezar con la ponencia. Bien, entonces hablemos primero de lo que son, una pequeña definición de lo que son los trastornos del movimiento. Bueno, estos trastornos del movimiento van a ser producto de la disfunción o alteración de algunas estructuras subcorticales. Y por estructuras subcorticales me refiero a los ganglios basales. Estos se van a encargar de modular el movimiento, ¿correcto? Entonces, estas alteraciones van a causar un deterioro en la regulación de la acción motora voluntaria, sin afectar, claro está, la fuerza, la función o la sensación cerebelosa, ¿correcto? Se va a dividir en dos grandes grupos, en los hipercinéticos, que van a estar asociados a los movimientos involuntarios anormales, y los hipocinéticos, los cuales se van a caracterizar por la carencia del movimiento. Entonces, es importante conocer las estructuras que conforman los ganglios basales, que ahorita se los voy a mostrar a continuación, y saber que los ganglios basales no tienen una conexión directa con la corteza cerebral. Es por eso que van a crear vías de aferencia y de eferencia. Las de aferencia, como su mismo nombre lo dice, es para el ingreso de la información y se va a dar a través del caudado y del putamen. Esta información va a venir desde la corteza cerebral. ¿Entiendo? ¿Me dejo entender? Y las vías de la eferencia es de la salida de información. Esto va a estar llevado a cabo por el segmento externo del globo pálido y los núcleos de la base. Entonces vamos a conocer estas estructuras de los ganglios basales. Miren, aquí les traje una imagen en la que podemos observar una de las estructuras que es el núcleo caudado. El núcleo caudado se conforma por dos partes principalmente, el cuerpo, la cabeza, perdón, el cuerpo y la cola. Son tres estructuras que conforman el núcleo caudado. También tenemos al núcleo lenticular que está formado por el putamen y por el globo pálido, ¿correcto? En esta imagen podemos observar un poquito más a detalle cómo se diferencia acá el putamen, el globo pálido que me forman el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Eh, Como punto a considerar a lo largo de la exposición, les menciono que el caudado y el putamen dan origen al cuerpo estriado. El cuerpo estriado es una estructura en la que va a llegar todo el influjo informativo desde la corteza. Va a llegar de todas las áreas, la motora, la primaria, la secundaria, etcétera. Solo no va a recibir información de la área primaria auditiva y del área primaria visual. Entonces, voy a mencionarles las funciones de estas estructuras y quiero que lo tengan muy en claro porque puede que venga una preguntita, ¿ok? Entonces, empecemos. Función de la corteza asociativa. ¿Cuál es su función? Activar el caudado y el putamen. Todas estas funciones que les voy a ir mencionando va a ser de suma importancia para entender la vía directa y la vía indirecta, ¿correcto? Entonces, de nuevo, corteza asociativa tiene la función de activar el caudado y el putamen.
El caudado y el putamen que me forman el cuerpo estriado, como les mencioné, tienen la función de inhibir al globo pálido interno, externo y la sustancia negra reticular. Repito, el cuerpo estriado tiene la función de inhibir al globo pálido tanto interno como externo, además de la sustancia negra reticular. El núcleo lenticular tiene la función de recibir la información de regiones corticales y envía estos estímulos de nuevo a la corteza. Sirve como un puente por el que va a pasar la información, tanto de ingreso como de salida. La función del globo pálido interno y de la sustancia negra reticular, estos van juntos en las vías, ahorita les voy a explicar las vías, tiene la función de inhibir al tálamo, ¿correcto? Globo pálido interno, sustancia negra reticular, me inhiben el tálamo. El globo pálido externo tiene la función de inhibir los núcleos subtalámicos, muy importante para entender la vía directa. Y los núcleos subtalámicos tienen la función de activar el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Entonces, teniendo en cuenta estas funciones, ay, un momentito, por favor, voy a volver a ponerlo. Bien, continuamos. Un error técnico, chicos, disculpen. Ahora, continuando, vamos a poder explicar lo que son la vía directa y la vía indirecta. Entonces, aquí tenemos a modo de repasito, caudado y putamen, cuerpo estriado, putamen y pálido, núcleo lenticular. ¿Sí? Entonces, entendido esto, vamos con la vía directa. La vía directa es aquella que me va a transformar la idea abstracta de un movimiento en la realización de este. Es decir, yo tengo la idea y quiero, no sé, me manda el mensaje a mi cerebro que quiero mover la mano derecha, quiero alzar la mano derecha. La acción de pensar eso y de realizar el movimiento está llevada a cabo gracias a la vía directa, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar. Voy a poner mi plumita, un momento. Entonces empezamos. Se va a activar la corteza asociativa. Entonces, si la corteza asociativa se activa, va a estimular al caudado y al putamen, que como sabemos forma el cuerpo estriado, ¿cierto? Entonces, el cuerpo estriado tiene la capacidad de que el caudado y el putamen sean inhibidores. Entonces, al estimular el cuerpo estriado, me va a producir la inhibición del globo pálido interno y de la sustancia negra reticular. Como les vuelvo a mencionar, estas estructuras son inhibidoras. A su vez, van a inhibir al tálamo. Entonces, como la función de estas estructuras es inhibir al tálamo y estas se van a ver inhibidas a su vez, o sea, no sé si me entienden, lo que va a producir es que el tálamo se libere. Es como una doble inhibición. La doble inhibición va a producir la liberación del tálamo, mejor dicho, mejor explicado. Entonces, la liberación del tálamo va a producir que ésta aumente su actividad y me va a estimular la corteza suplementaria, ¿correcto? Aumenta la actividad de la corteza suplementaria y que a su vez va a aumentar la actividad y posteriormente la llegada de la información hacia la corteza motora primaria y a las áreas frontales, permitiendo así el movimiento. Entonces, ahí tenemos a la vía directa y ahora vamos a hablar de la vía indirecta. Ahora, la vía indirecta se va nuevamente, a ver, esperen, voy a poner el puntero, ya. La vía indirecta nuevamente se va a aumentar la actividad de la corteza asociativa. Al aumentar la actividad de la corteza asociativa, me va a estimular al caudado y al putamen que sabemos que forma el cuerpo estriado, por eso la importancia de repetirlo a cada ratito. Entonces, estimula el caudado y el putamen, o sea, el cuerpo estriado que sabemos que es inhibidor y lo que va a causar es la inhibición del globo pálido externo. ¿Cuál es la gran función del globo pálido externo? Inhibir a los núcleos subtalámicos. ¿Recuerdan que se los mencioné? Bueno, entonces, inhiben el globo pálido externo, que su función es inhibir a los núcleos subtalámicos. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que si inhibo el globo pálido externo, el núcleo subtalámico va a quedar libre. ¿Correcto? Voy a inhibir la función del globo pálido externo, liberando al núcleo subtalámico, lo que va a producir la actividad del núcleo subtalámico y va a liberar un neurotransmisor llamado glutamato. El glutamato sabemos que tiene función excitatoria.
Entonces, ¿cuál es la función del núcleo subtalámico y por qué estaría mal que se libere, por decirlo así, ¿no? La función de los núcleos subtalámicos es activar al globo pálido interno y a la sustancia nervia reticular. Por lo tanto, va a aumentar su inhibición y esta va a su vez a inhibir al tálamo. Al inhibirse el tálamo, entonces va a disminuir la actividad de la corteza suplementaria y disminuir la actividad de la corteza motora primaria, impidiendo de esta manera que se produzcan los movimientos de carácter involuntario. Entonces, a manera de resumen, la vía directa lo que se va a encargar de hacer es activar los movimientos voluntarios y la vía indirecta me va a inhibir la aparición de movimientos involuntarios. Entonces, es necesario que ambas vías funcionen de manera correcta y que exista un equilibrio para evitar las siguientes patologías, los trastornos del movimiento. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Yo al inicio tampoco, yo les comento, cuando llevé la clase, al inicio yo me confundí mucho con los términos y esto y lo otro. Al final de la clase, si desean, me pueden mandar un mensajito y yo les paso eh, el material con el que estoy haciendo la apariencia, ¿correcto? Entonces espero que hasta ahí se haya entendido, chicos. Continuamos entonces. Ahora sí, tenemos a trastornos del movimiento y ganglios basales. Bueno, para el estudio de estos trastornos del movimiento es necesario conocer la anatomía, la fisiología y la fisiopatología, que ya explicamos, vías, anatomía, algunos puntos importantes, listo, eso ya lo repasamos. Entonces, ahora vamos a los trastornos en sí. Algunos trastornos del movimiento tienen apoyo clínico, patológico, de exámenes bioquímicos, funcionales, de imagen. Estos son el balismo, la corea y el Parkinson, pero hay algunos que solo tienen o que se guían solo de las manifestaciones clínicas, como los tics, temblores y distonías. Vamos a empezar con los síndromes hipocinéticos. ¿Sí? Eh, Bien, la primera que tenemos aquí es la enfermedad de Parkinson. Bueno, la neuroanatomía de esta enfermedad nos dice que se produce una pérdida de neuronas en la sustancia negra, en el locus ceruleus, en el globo pálido y en el putamen. Un marcador histológico, el más característico, es la aparición de los cuerpos de Lewy, que lo podemos observar aquí en la imagen de la derecha. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos temblor en reposo, que es uno de los más característicos, rigidez en rueda dentada, bradicinesia o acinesia, inestabilidad postural, en algunas ocasiones se presenta freezing o marcha festinante, también hay disfunción autonómica, reflejo glabelar inagotable, anosmia. Estos pacientes a lo largo que va desarrollándose esta enfermedad presentan depresión, también alteraciones del sueño, incluso hasta llegar a la demencia. Dentro de la etiología tenemos algunos factores ambientales, antecedentes familiares, mutaciones genéticas relacionadas con el alfa-sinucleína y la parquina, y también deficiencia en el almacenamiento de la dopamina. Algunos criterios diagnósticos para esta enfermedad, los requisitos para el diagnóstico clínico probable, ausencia de criterios absolutos, que se encuentran aquí a la derecha, signos cerebelosos inequívocos, lentitud selectiva para de las arcadas, perdón, o parálisis supranuclear. Entonces, estos requisitos y criterios se los voy a dejar ahí, chicos, ¿sí? Ahora, diagnóstico. ¿Cómo yo diagnostico aparte de la evaluación clínica que le haga al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pedir? Voy a pedir una tomografía computarizada para descartar algunas patologías estructurales, ¿no? Que puedan estar produciendo esta enfermedad, como tumores, hematoma subdural crónico, hidrocefalia comunicante, etcétera. También voy a pedir una imagen de resonancia magnética con volumetría para medir la sustancia negra. Como hay alteración en esta estructura, entonces es necesario saber, ya que se va a producir una disfunción, ¿no? Y también es importante saber la diferenciación entre la enfermedad del Parkinson y otros parkinsonismos, ¿no? La diferencia que hay entre estos dos es la atrofia de sistemas múltiples, parálisis supranuclear progresiva y degeneración corticobasal, ¿correcto? Entonces, el tratamiento del Parkinson, la piedra angular de todo este tratamiento va a ser la L-Dopa, ¿sí? Es la que va a atravesar la barrera hematoencefálica. Va a producir descarboxilación de dopamina en conjunto con inhibidor periférico de dopa, ¿sí? Va a incrementar las concentraciones en el sistema nervioso central y la biodisponibilidad es de 2 a 3 horas, es de 2 a 3 por 1.5 horas, ¿sí?
hay mejoría drástica de los síntomas motores, lo que vamos a obtener en estadios tempranos. Es importante entender eso. También se va a utilizar agonistas dopamínérgicos, van a estimular los receptores de la levodopa y después de la terapia con agentes dopaminérgicos o amantadina, vamos a utilizar, si es que el temblor es persistente o es emergente, se van a utilizar anticolinérgicos, clozapina en temblores discapacitantes, beta bloqueadores como el propanolol y estimulación cerebral profunda en los casos más avanzados, ¿no? Y en algunos pacientes va a tener que llegar a un tratamiento quirúrgico. Si no tiene una respuesta al tratamiento farmacológico, si tiene una alta tasa de complicaciones, la relación de riesgo-beneficio pues, no es tan buena y se indica en menos del 10% de los pacientes que presentan Parkinson. Este tratamiento quirúrgico consta de una cirugía ablativa, una estimulación cerebral profunda o una infusión intraduodenal de levodopa. Y aquí tenemos los parkinsonismos. Este es un cuadrito, es un flujograma para entender el diagnóstico, por decirlo así, de otros parkinsonismos, que no sea la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo. Dentro del deterioro cognitivo tenemos el precoz, demencia por cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva, y con deterioro cognitivo en fases avanzadas a la enfermedad de Parkinson idiopática. Y sin deterioro cognitivo solo vamos a tener atrofias multisistémicas. Bien, entonces ahora vamos a empezar con lo que son los síndromes hipercinéticos. Bien, el primero que tenemos aquí son los tics. Sabemos que son movimientos súbitos, involuntarios, son repetitivos y generalmente tienen un patrón. Persisten durante el sueño incluso y pueden ser inhibidos, pero con muchísimo esfuerzo y mucha incomodidad también. Se van a exacerbar en situaciones de estrés y de cansancio. Ahora, hay tipos de tics. Tenemos los motores, que son de cualquier parte del cuerpo, con preferencia de cara, cuello y brazos, además de fonatorios, también producen sonidos, pequeños sonidos. También tenemos los simples, como los parpadeos, la tos, carraspeo. Y también tenemos a los complejos, personas que tienen tics en sentarse y levantarse, se sientan y se levantan muchas veces, o que emiten palabras o frases involuntariamente, claro. También tenemos los clónicos, que pueden ser tónicos o distónicos. Tenemos los idiopáticos. Estos idiopáticos van a ser tics transitorios. Generalmente se desarrollan durante la infancia y como su mismo nombre lo dice, no tiene una causa conocida, ¿no? Y los sintomáticos, como la enfermedad de Huntington, como el neuroacantocitosis, la discinesia, producida por algunos fármacos como los neurolépticos, y el síndrome por consumo de cocaína o anfetaminas, ¿sí? Bien, también tenemos la enfermedad de Tourette. Esta enfermedad se desarrolla durante las primeras 2 décadas de la vida, entonces se presenta en pacientes muy jóvenes. Los pacientes van a presentar múltiples tics motores, ya sean simples o complejos, tienen tics sensitivos también, tienen tics distónicos y transitorios. Además, también pueden presentar un comportamiento compulsivo u obsesivo, con gestos, rituales y conductas autoagresivas o antisociales. Yo lo que investigaba sobre este tema, chequé la historia clínica de una paciente pues, que realizaba las actividades como en rituales, ¿me entienden? O sea, cada cierto número de veces. Y ella lo realizaba en, en series de 3 o múltiplos de 3. O sea, habría, no sé, la ducha de el caño de lavamanos 3 veces o 6 veces. Y si es que no llegaba a hacerlo, desarrollaba un síndrome de como que de nerviosismo, ¿sí? Entonces es muy complicado en estos pacientes esto, por eso es que no solo se debe tratar el Tourette, ya vamos a ver con qué, sino también se tiene que tratar el trastorno obsesivo convulsivo, ¿sí? Van de la mano estos tratamientos. Entonces los tics complejos aparecen a partir de los 12 años y la peor época sería la adolescencia, porque ya aquí presentan trastornos de conducta, no solo ya son motores, sino ya de conducta. Entonces no requiere tratamiento, pero si es muy intenso, se debe recetar antidopaminérgicos en dosis muy bajas. Y para los trastornos obsesivos compulsivos, se le debe recetar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Y chicos, y para mejorar la atención y la hiperactividad de prenilo, metilfenidato, etcétera. Ahora vamos a pasar a la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria autosómica dominante cuyo inicio se produce en la vida adulta. La enfermedad ha sido relacionada con el defecto de un gen único en el cromosoma 4. Este gen va a codificar una proteína llamada huntingtina y está relacionada con la salvaguarda y la preservación neuronal como promotora de la neurogenia y reguladora de la apoptosis. En la enfermedad de Huntington, ya cuando se dan las manifestaciones típicas, se debe a que el paciente ya tiene entre 41 y 80 repeticiones, ¿sí? Cromosómicamente hablando. Entonces, esto tiene una anatomía patológica y neuroquímica. Tiene una fase inicial y una fase avanzada. En la fase inicial presenta una degeneración selectiva de las neuronas espinosas pequeñas y medianas que contienen encefalina y se proyectan hacia el globo pálido externo. Y en la fase avanzada va a haber una atrofia del caudado y putamen, que sabemos que caudado y putamen es el cuerpo estriado donde llega toda la información del movimiento, y esta atrofia suele ser muy grande. Se aprecia ya macroscópicamente, evidenciado por la dilatación de la asta frontal de los ventrículos. ¿Sí? Tiene manifestaciones clínicas también, como reconozco yo la enfermedad de Huntington. Tiene trastornos motores, que son movimientos coreicos o distónicos. Tiene movimientos intensos en la cara, cuello, tronco. Incluso pueden llegar hasta autolesionarse o golpear a otras personas. Estos movimientos son muy bruscos en algunos casos. También hay trastornos cognitivos. Al principio no tienen como que fallos muy obvios, ¿no? Pero cuando la enfermedad va avanzando es que ocurre el deterioro cognitivo. Ya presentan hasta falta de atención. Y dentro de los trastornos psiquiátricos tenemos que la tasa de alcoholismo, de abandono de trabajo, altercados sociales y suicidios son muy altos. Bien, referente al al diagnóstico tenemos a la tomografía computarizada y la resonancia magnética para poder observar la atrofia en la cabeza de los núcleos caudados, ¿no? Y la dilatación de las astas, como les mencionaba, que en casos muy avanzados ya se puede observar, ¿no? Macroscópicamente. Electroscopía, que es un tipo de resonancia magnética que por la tensión y la difusión funcional detectan anomalías en la fase presintomática, o sea, antes de que se haga macroscópica, ¿no? Y el PET scan también sirve para diagnosticar a personas presintomáticas. Nos permiten observar el hipometabolismo del núcleo caudado. ¿Sí? Esperen, antes de pasar a la tarea de Sydenham. El tratamiento que se le puede brindar a estos pacientes con enfermedad de Huntington para la anomalía motora generalmente se le da tetrabencina. La tetrabencina es el único fármaco aprobado por la FDA para la Corea, ¿sí? Es un depletor de monoamina. Y para algunas enfermedades asociadas se les da antipsicóticos y también se les da algunas, aparte de antipsicóticos, se les da antidepresivos, ¿sí? Ahora sí, podemos pasar a la de Sydenham. Bueno, esta enfermedad se da mayormente en la infancia, donde existen movimientos rápidos, irregulares e involuntarios de extremidades, cara y tronco. ¿Sí? El cuadro se va a asociar con la fiebre reumática y los antígenos de la bacteria Streptococcus tienen una estructura similar a la de las proteínas presentes en las membranas de las neuronas estriatales. Entonces, los anticuerpos del huésped no solo se van a combinar con los agentes bacterianos, perdón, sino que van a atacar a las neuronas de los ganglios basales, dando así como resultado la producción de movimientos coriformes. Es importante mencionar de que estos movimientos son transitorios y llegan a una completa rehabilitación, por decirlo así, ¿no? Se curan totalmente. Para el diagnóstico, estudio histológico, donde muestra una inflamación de la corteza y de los ganglios basales. Mecanismo de lesión, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Hay un mimetismo molecular, hay una reacción cruzada entre los anticuerpos del Streptococcus con los anticuerpos de la bacteria, se atacan, lesionan a las neuronas, generalmente avanza este daño hasta lesionar a los ganglios basales y es ahí donde ocurre esta corea. Se diagnostica por
enzima inmunoanálisis y también por Western Blot, donde van a detectar anticuerpos antiganglios basales. El tratamiento va a ser con ácido valproico, con carbamazepina y haloperidol, y en casos de pacientes refractarios, pues se les va a administrar metilprednisolona intravenosa, seguida de prednisona oral. Bien, ahora vamos a ir con el balismo. El balismo viene del griego, esto sí lo apunté porque me pareció muy interesante, balistes, que significa arrojar. Se caracteriza por ser unos movimientos muy bruscos, ¿sí? Es más amplio que una corea. Tiene una similitud patológica, pero el movimiento es mucho más amplio y mucho más brusco. En pacientes generan movimientos muy violentos que pueden conducir incluso a la muerte, ya sea por agotamiento o porque provocan lesiones articulares o cutáneas. Entonces es una característica, ¿sí? Afecta a la raíz de los nervios de los miembros y también a la musculatura axial, a consecuencia de lesiones de algunas estructuras como el núcleo subtalámico de Lewis, núcleo caudado, putamen y tálamo. Su tiempo de enfermedad suele darse a lo largo de días, semanas y se remite incluso durante el sueño. Es importante eso también. Y también habitualmente afecta ya sea a un hemicuerpo o a una sola extremidad. ¿Correcto? Entonces, su etiología en fase aguda se debe a lesiones estructurales de origen isquémico en tálamo, núcleo caudado, putamen y corteza. Con menos frecuente se da por hemorragias estriatales, malformaciones arteriovenosas, coagulación vascular diseminada o angiomas venosos. La mayoría de casos de balismo son secundarios a lesiones vasculares, ya sea en el núcleo subtalámico o en áreas adyacentes. En estas áreas adyacentes, debido a la vascularización presente de la arteria coroidea anterior, que es muy importante esa arteria. También por la comunicante posterior o coroidea posterior. Esta coroidea posterior va a desencadenar en un hemibalismo. Ahora voy a explicar qué es hemibalismo, monobalismo, etc. ¿Sí? Un hemicuerpo con la lateral. Ahora, dentro de otros factores etiológicos tenemos neoplasias, infecciones, enfermedades inmunológicas, trastornos de metabolismos, fármacos, enfermedades de Parkinson avanzada. Bien. Dentro de los tipos tenemos, aquí les voy a explicar. Dentro del balismo tenemos, ojito a esto chicos, importante. Monobalismo afecta una extremidad. Hemibalismo afecta a un hemicuerpo, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Parabalismo me va a afectar a ambos miembros inferiores. Y bibalismo me va a afectar a todos los miembros, las cuatro extremidades, ¿sí? Una afectación general. Dentro del cuadro clínico, como les mencionaba, tiene movimientos muy violentos, irregulares y obviamente involuntarios, ¿no? Es de predominio proximal con patrón aleteante. ¿Sí, chicos? Espero que hasta ahí me estén entendiendo bien. Bien, continuamos. Dentro del diagnóstico tenemos diagnóstico clínico, neuroimagen y diagnóstico diferencial. El clínico, pues movimiento de rotación interna, patrón repetitivo, checar estos puntos importantes, ¿no? Y en los ancianos, movimientos en oleada. Por neuroimagen, en la tomografía vamos a observar una hipertensividad en ganglios basales. En la resonancia magnética, hiperintensidad, nivel de T1 de los ganglios basales. Y topográficamente, lesiones en putamen y núcleo caudado. Ahora, diagnósticos diferenciales. Tenemos a la enfermedad de Sydenham, con la diferencia de que pues Sydenham se da generalmente en infancia, enfermedades cerebrovasculares y encefalitis, es lo que podemos diferenciar, ¿no? Y tratamiento, principalmente se trata el origen etiológico, ¿sí? Y tenemos fármacos para algunos síntomas y signos, ¿no? Bloqueadores del receptor dopaminérgico D2 se le da haloperidol y fenotiacinas, también para disminuir la dopamina, tetrabenazina y algunos antiepilépticos como el ácido valproico, ¿sí? Y en casos refractarios ya se le hace una cirugía, una talomotomía, una palidotomía, porque son las estructuras que más lesionan tálamo y globo pálido, o en todo caso otro tratamiento en refractario sería la estimulación talámica o palidal. Bien, ahora pasemos a la tetosis. Bien, la tetosis consiste en movimientos, a diferencia del anterior del balismo, estos movimientos van a ser lentos, sinuosos, reptantes, ¿sí?
van a afectar en los segmentos distales de las extremidades y se va a producir la degeneración de las siguientes estructuras. Globo pálido, con una interrupción de los circuitos que comprenden los núcleos basales y también una lesión en la corteza cerebral. Chicos, dentro de la etiología vamos a tener hipoxia congénita postnatal, traumatismos craneoencefálicos, también encefalopatías hepáticas, enfermedad de Wilson, etcétera. ¿Sí? Los más importantes es hipoxia con, congénita postnatal y traumatismo craneoencefálico. Dentro de los tipos tenemos una tetosis doble pura, que tiene un origen congénito, que comienza en la infancia y que la lesión localizada es en el caudado y en el putamen. Y también tenemos a la atetosis doble asociada a la parálisis cerebral. Esta es por hipoxia cerebral prenatal, por encefalitis o por quiminictus, ¿sí? Ahora, en el cuadro clínico, lo que les mencionaba, son movimientos muy lentos, ¿no? Sinuosos, reptantes. Va a afectar a manos y pies. Generalmente la alterna con movimientos de hiperextensión de los dedos en pronación. También se va a observar disartria, disfagia, alteraciones de la marcha y pueden acompañarse de oligofrenia. En el diagnóstico va a ser, claro, clínico, pero también en base a la parálisis cerebral disgenética eh, se le va a pedir una resonancia magnética, ¿sí? Y en imagenología también se le puede pedir una tomografía, una resonancia magnética, nuevamente. Ahora, referente al tratamiento, se le administra al paciente tratamiento para la etiología, o sea, el problema de fondo, y también se le puede dar topiramato. Y para la estimulación profunda también es aplicada, pero ya en casos un poco más graves o asociados a GNA 01, ¿no? Y fármacos relajantes como diazepam, baclofeno y carbamazepina. Ahora tenemos a la mioclonía. Bien, la mioclonía son movimientos rápidos, involuntarios también, son muy leves y tienen una amplitud muy variable, ¿sí? Dentro de la etiología y clasificación se va a clasificar en, según la causa, fisiológica, esencial, epiléptica, sintomática. Según el origen, corticales, reticulares y espinales. Y según la distribución pueden ser focales, segmentarias, multifocales o en todo caso generalizadas. Según las características rítmicas, arrítmicas o oscilatorias. Y según la forma de presentación puede ser espontánea, de acción o reflejas. Lo que vamos a encontrar en el cuadro clínico de la mioclonía es que se va a encontrar hípnica, que está relacionada con el sueño y aparece en forma de sacudidas periódicas, fundamentalmente durante el adormecimiento o el despertar. Para diagnosticarlo, vamos a tomar en cuenta una buena anamnesis, una buena evaluación clínica, una evaluación de las características de movimientos involuntarios y la forma de inicio del trastorno, evolución temporal, antecedentes familiares, o sea, ahondar muy bien en la anamnesis, ¿sí? Para poder sacar la mayor de datos posibles. Y en el tratamiento se le da generalmente clonazepam, que es el más utilizado. Referente a las distonías. Bien, la distonía se dan como contracciones simultáneas, ¿sí? De los músculos agonistas y antagonistas, prolongados que inducen cambios de postura o movimientos anómalos. Dentro de las características clínicas tenemos la edad de comienzo es muy importante, la región corporal afectada, el grado de generalización y gravedad, tiene causas ambientales y causas genéticas. Para el diagnóstico, una buena historia clínica, un buen examen físico. En niños y adolescentes, pruebas genéticas, ya que les mencioné que una de las etiologías es pues, causa genética. Y en pruebas de neuroimagen, resonancia y tomografía. En adultos se le pide resonancia y pruebas complementarias. Ya en pacientes mayores de 50 años, descartar enfermedad de Wilson. En la clasificación tenemos dos ejes. El eje 1, edad de inicio, se clasifica en infancia, niñez, adolescencia, adultez temprana, adultez tardía. La distribución corporal, distonías ya sean focales, segmentarias, multifocales, lo que les estaba mencionando en la clasificación. Y en el patrón temporal, si es que este movimiento involuntario es persistente o está asociado a una distonía aislada o una distonía combinada. Y en el eje 2, tener en cuenta si es hereditario, adquirido o es idiopático, y también la evidencia de la neurodegeneración, lesión cerebral, etcétera. Para el tratamiento se le va a dar benzodiazepinas al paciente, anticolinérgicos y L-Dopa.
También a su vez inyecciones de toxina de botulinum y en casos graves donde el tratamiento farmacológico pues no funcione, se le va a hacer una cirugía, una estimulación cerebral profunda. Bien, para casi terminar, chicos, todavía no se duerman, vamos a hablar acerca del síndrome de piernas inquietas. Bien, este síndrome es un problema del sistema nervioso que provoca la sensación de impulso de levantarse, pasear y caminar. Se presenta de forma idiopática, o sea que no se conoce la causa de origen, por factores genéticos o secundarios a trastornos. Dentro de la fisiopatología, esto va a tener una relación con la alteración del metabolismo del hierro, ¿sí? La observación que se tiene que hacer aquí es que los síntomas van a responder al levodopa y que se puede desencadenar o agravar por fármacos como los antidopaminérgicos, y también se llega a la conclusión de que la fisiopatología influye mucho en la disfunción dopaminérgica. El hierro y la dopamina van a estar relacionados. El hierro va a actuar como un cofactor de la tirosina hidroxilasa. Este es una enzima limitante de la síntesis de la dopamina, ¿sí? Aparte, esta enfermedad tiene mucho que ver con el ciclo circadiano, porque esta enzima es menos activa en las últimas horas del día y el déficit de hierro altera más su funcionamiento en las horas de oscuridad o en las horas de descanso. Dentro del cuadro clínico, pues vamos a tener que el paciente refiere molestias que no es difícil de definir, ¿no? Como quemazón, picazón, tirantez, presión, un cosquilleo, ¿no? En las piernas, hormigueo, y algunos simplemente lo expresan como nerviosismo. Localizándose primordialmente en las piernas, entre la rodilla y el tobillo, y apareciendo cuando están sentados o acostados. Se les hace muy difícil estar quietos, siempre están moviendo la piernita. Dentro de las escalas clínicas específicas tenemos la escala de IRLS. Esta evalúa la intensidad desde pacientes diagnosticados hasta los que acuden por primera vez. Sí, y la escala de SPI-6, que esta escala consta de 6 subescalas con una puntuación total de 11. 0 significa nada, 10 significa el máximo. Dentro del diagnóstico vamos a tener la polisomnografía. Este examen va a consistir en el registro de algunas variables fisiológicas que combinan eh, evaluar al paciente en un registro de video durante toda una noche de sueño. Va a detectar y a contar los movimientos de las piernas y también para descartar otras patologías que se presenten durante el sueño, ¿no? Su utilidad va a aumentar en la persistencia de insomnio y va a mejorar estos síntomas sensitivos motores. Chicos, también en otro tipo de diagnóstico tenemos el test de inmovilización sugerida. Este test va a medir la intensidad de los síntomas sensitivos y motores durante la vigilia o cuando el paciente se encuentra en reposo. El paciente durante la prueba estará despierto y tiene que tener las piernas quietas, pues esa es la idea que se le da al paciente, ¿no? Cada 5 minutos se le va a pedir al paciente marcar en una escala analógica de 10 centímetros la intensidad de la molestia de las piernas. Y el test se va a realizar de noche, 90 minutos antes de la hora habitual del sueño. ¿Sí? La ventaja de este test es que es simple, tiene una sensibilidad del 82% y se incrementa ligeramente combinada con la PSG. Bueno, aquí también tenemos la altimetría y los test farmacológicos, pero los dos anteriores mencionados son los más importantes. Dentro del tratamiento tenemos agentes dopaminérgicos, fármacos antiepilépticos, opioides, algunas consideraciones preliminares, que va a evaluar si el tratamiento incluye o no fármacos y cuáles son estos, ¿no? La decisión de tratamiento va a ser individualizar al paciente y se basa en las molestias de la enfermedad y en la vida del paciente, ¿no? Las benzodiazepinas también es importante y también el hierro, ¿sí? Y otros tratamientos que incluyen amantadina, clonidina e hidroquinina. Referente aquí al síndrome de piernas inquietas en situaciones especiales, en insuficiencia renal crónica durante el embarazo y la deficiencia del hierro, nos va a servir para el pronóstico y la evaluación del paciente. Bien, ahora finalmente tenemos a los temblores.
Los temblores tienen oscilaciones rítmicas de una parte del cuerpo, secundarias a contracciones alternantes o sincrónicas de algunos grupos musculares opuestos. Aquí les traigo un cuadrito que me lo robé del CTO, donde vemos las características y la etiología. Temblores en reposo, temblores posturales y temblores cinéticos. Los temblores de reposo, como su mismo nombre lo dice, pues aparecen en reposo. Al principio suele ser unilateral de un solo lado y pueden ser groseros o lentos. La etiología de estos temblores en reposo puede ser enfermedad de Parkinson o síndromes parkinsonianos, síndromes hipocinéticos, ¿sí? Ahora, en los posturales tenemos, dentro de las características, estos aparecen al intentar mantener una posición. Es fino y rápido, y dentro de la etiología tenemos temblor fisiológico, exacerbado, postural, etc. Y dentro de los temblores cinéticos tenemos como característica que aparece con movimientos voluntarios precisos, interfiere en la realización de movimiento, ya sea inicial, en la transición o de manera terminal, ¿no? Al final del movimiento. Dentro de la etiología tenemos a la patología cerebelosa o troncoencefálica, temblor esencial benigno, enfermedad de Wilson y dosis elevada de un fármaco llamado inaltoína. La clasificación de la sindrómica de los temblores, ahorita les voy a detallar cada uno, pero veamos los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión a evaluar en los temblores son presencia de temblor postural visible y persistente que afecte manos, antebrazo y que puede o no acompañarse de un temblor cinético. Puede ser asimétrico o afectar otras partes del cuerpo. Prolongada, tiene una duración de más de 5 años. Son criterios de inclusión para yo diagnosticar temblor. Ahora, criterios de exclusión, ¿qué es lo que me indica que no se trata de esta patología? Bueno, presencia de otras alteraciones neurológicas, con la excepción del signo de Froment, que se presentaba en el parkinsonismo, ¿no? La rigidez en rueda dentada. Otro criterio de exclusión tenemos a la existencia de casos de temblor fisiológico exacerbado, como el hipotiroidismo, también exposición a fármacos, tremorígenos o retirada de fármacos, los mismos fármacos antitremorígenos, ¿no? Historias con traumatismo craneal en los últimos 3 meses previos al inicio de los síntomas, también evidencia clínica del temblor psicógeno y también que el temblor sea de inicio súbito. Y aquí está, mucho texto me van a poner en el chat, pero tenía que poner un poquito de cada uno, ¿sí? Estos son la clasificación de los temblores que les iba a explicar. Tenemos a los distónicos, como la distonía focal, en casos de tortícolis espasmódica o calambres del escribano o del escribiente, ¿no? Tenemos también el temblor parkinsoniano. Este temblor es típico de la enfermedad de Parkinson, ya que se da en reposo, pero también es frecuente el temblor postural. También tenemos el temblor cinético, que es temblor más movimiento voluntario. Se da por una patología cerebelosa, que puede ser dismetría, disnergia, ataxia, nistagmo. Nistagmo es el movimiento de los ojitos, se mueve a muchos lados, ¿sí? Es un movimiento involuntario. Tenemos el temblor rúbrico de Holmes, que es una lesión del núcleo rojo en el mesencéfalo y es caracterizado por su baja frecuencia y presentarse tanto en reposo como también en la acción, ¿no? Temblor del velo del paladar, temblor ortostático, temblor neuropático, temblor psicogénico. El psicogénico me llama mucho la atención, ya que es un temblor que prácticamente está en la mente, ¿no? Mucho más allá de una alteración neurológica, es una alteración psicológica, ¿sí? Y los temblores inducidos por fármacos, como los antidopaminérgicos, el ácido valproico también, y el litio, la miodarona, la fenitoína. Chicos, yo sé que he corrido, tengo una cita con el doctor, por eso tal vez me han visto un poquito corriendo, yo les pido disculpas por eso. Espero que se haya entendido, chicos, yo les agradezco muchísimo su atención. Como les mencioné, yo sé que al inicio no lo van a entender a la primera, pero ahí les dejo mi número, mis redes, cualquier cosita ustedes pueden escribirme si tienen alguna duda, yo les puedo pasar información, libritos, les dejo mi número también. Les agradezco muchísimo su asistencia y agradezco mucho también a los organizadores. Muchas gracias, chicos. Permiso.
Muchas gracias por tu ponencia el día de hoy. Estuvo muy buena. Estoy seguro que fue muy productivo para todos los participantes. Entendemos bien que tienes una cita. Y muchas gracias también por tomarte el tiempo de estar el día de hoy con nosotros, Fiorella. Bueno, una vez agradecido a la ponente, chicos, se quedan un momento con nosotros. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la ponente ya nos compartió sus números, sus redes sociales. Incluso le pueden encontrar en Instagram como @serotoninita. Ahí la pueden ver en el flyer que le estoy compartiendo ahora. Y pueden hacerle llegar las preguntas o dudas que tal vez tengan sobre la ponencia ahí. ¿Ok? Recuerden, chicos, que si quieren volver a repasar algún punto de la ponencia, pueden pueden volver a verla aquí en el canal de YouTube, porque recuerden que todas las ponencias quedan pregrabadas. Ok, chicos, entonces, Sale la manito, chicos, el material, me pueden enviar un mensajito, yo se los mando, ¿sí? Eso nada más. Muchas gracias, John. Cuídate. ok, a ver, chicos, entonces, ya lo escucharon. Si quieren las diapositivas, se la pueden pedir en sus redes sociales, ¿sí? Acuérdense que la encuentran en Instagram como @serotoninita. Entonces, si ustedes quieren adquirir las diapositivas, escríbanle por ahí. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la ponencia, la pueden hacer llegar ahí a la ponente. Y también recordarles que pueden adquirir las diapositivas nuevamente como en el Instagram de la ponente. Ok, entonces ahorita vamos a proceder a enviarles el link del quizzes final. Ok, esperemos un momentito para poder hacerles llegar el enlace. A ver, espérenme un momentito. Aún no, chicos, espérenos un momentito y vamos a enviar el link del quizzes de ahora. Ok, chicos, se acaba de enviar el link del quizzes al chat de YouTube. Ok, chicos, entonces pueden ingresar ya a desarrollarlo. No, lo recomendable es, chicos, que lo desarrollen ahorita mismo el quizzes, y mejor todavía de que es el último del día, ya que al finalizar el quizzes de hoy se hace la recopilación de todo el día, de todos los cuestionarios, se verifican todos los datos y ya no se puede volver a abrir el quizzes, chicos. Entonces, mejor
realizarlo inmediatamente ahora, para ya no estar teniendo inconvenientes después. El quiz más o menos va a estar abierto aproximadamente hasta las 8:30 de la noche, hora peruana, de aquí unos 40 minutos. Les van a tener ese tiempo para que puedan desarrollarlo y posteriormente ese tiempo se va a cerrar, chicos. Entonces también estoy procediendo, chicos, a enviarles ya el link de certificación. Recuerden que tienen que subir sus datos ahí de las, bueno, y también sus dos capturas de las dos ponencias que se hicieron el día de hoy. Recordarles que la ponencia de Villamedic no cuenta como ponencia para la certificación, dado que fue una ponencia sorpresa y gracias a nuestros auspiciadores. Entonces, esa ponencia no va a contar como ponencia para la certificación, pero sí la de ponencia de esclerosis y la ponencia de ahorita. Entonces, tienen dos capturas para que puedan subirlas. Si solo dieron una, pueden subir solo una. Si dieron las dos, genial, suben las dos. Recuerden, chicos, que en el link de certificación ya se encuentra todos los nombres de las personas que han ido desarrollando el formulario durante estos días. Si no lo llenaron en estos últimos días, simplemente se dirigen al último apartado donde dice otros y lo llenan ahí, chicos. ¿Ok? Los nombres están por orden alfabético. Buscan simplemente su nombre, su inicial, con el nombre que subieron o que llenaron en los anteriores días para que lo encuentren rápidamente. Entonces, a ver, más o menos para que quede un poco claro, les voy a compartir. Este es el formulario de certificación. Recuerden, tienen que poner su correo electrónico, que es donde se le va a enviar el certificado. Entonces, más o menos ponen así un correo electrónico. Ok. Le da siguiente. Y aquí buscan su nombre. Recuerden que está el nombre con el que llenaron. Aquí solo están los nombres de las personas que llenaron el formulario de certificación los días anteriores, a partir del domingo, lunes, martes y día martes. Entonces, si no subieron el formulario en ninguno de esos días, se dirigen al apartado donde dice otros, que está al final. Y al final. ¿Ok? Entonces, si su nombre está aquí, chicos, por favor búsquenlo. No llenen de frente a otros. Si ya está su nombre aquí arriba, no se va a salir doble dato y se va a contar en diferentes nombres sus quizzes, ¿ok? Entonces busquen su nombre si ya lo subieron en estos días. El link de certificación está en orden alfabético. Si no encuentran su nombre, entonces ahí recién se dirigen al apartado de otros. Y posteriormente a eso subir su captura, ¿no? La captura, si dieron solo un cuestionario, lo suben aquí. Y si dieron los dos quizzes, lo suben los dos. Las capturas de sus cuestionarios aprobados. Por favor, no subir las capturas de otros días, dado que aquí se corrobora también con la base de datos del quizzes. Entonces, si suben una captura que no es del día, que no es del quizzes que están reportando, no se va a contar porque eso también se verifica con la base de datos del quizzes. Chicos, una vez teniendo esos puntos aclarados, voy a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Ok, chicos, a ver, voy a ver si, para que, ya, voy a avisarle para que lo inicien.
De los certificados de la semana pasada, chicos, de las ponencias que se estuvieron dando así de temas diversos, aún no se han enviado por el tiempo corto que hemos tenido, chicos. Les pedimos disculpas, por favor, esperen que ya terminando esta semana se les va a estar enviando. Y Elena, si tal vez podrías comunicarte por interno con los organizadores para poder ayudarte mejor con los problemas que estás teniendo. El quiz aún no inicia, de hecho ya notifiqué para que lo puedan iniciar. Así que solamente esperen ahí, chicos, a que ya se inicie y puedan realizarlo. Sí, chicos, aún está abierto. Eh, el quiz sí se queda abierto, aunque ya hayan iniciado, entonces tienen más o menos 30 minutos para que puedan ingresar. Son solo 10 preguntas y estoy seguro que lo van a poder desarrollar oportunamente. Chicos, si tienen problemas al ingresar o les sale error, lo mejor es tal vez que se comunique con los organizadores para poder ayudarles mejor. Ok, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana tenemos 3 ponencias, así que están todos muy invitados. No olviden llenar su formulario de certificación con las capturas del día de hoy, que se cierra a medianoche. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No olviden suscribirse aquí al canal. Esto nos ayuda a seguir generando más actividades de este tipo. Igualmente en el canal de YouTube de Sushim Wanuko, que es la otra sociedad organizadora. Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y nos vemos mañana.